Pasemos entonces a tratar el tema de la subcapa laminar. Eh, Cualquiera sea la turbulencia reinante en la capa límite, existe necesariamente en contacto con la pared esta delgada capa donde el régimen es realmente viscoso. Y esa sí es una capa realmente muy pequeña, y puede admitirse en ella que hay una repartición de velocidades que en el límite, siendo parabólica, puede prácticamente considerarse lineal cerca de cero. Entonces, como se considera una repartición lineal de velocidades, se puede hacer un cálculo estimativo de ese espesor, delta prima, que es así como se denomina eh, el, la subcapa laminar, el espesor de la subcapa laminar, y la expresión que permite su cálculo es del tipo de K', una constante numérica, por nu sobre la velocidad de corte. Es decir, como la velocidad de corte, la raíz de tau 0 sobre ρ, sería delta prima igual a K' por nu sobre la raíz cuadrada de tau 0 sobre ρ, es decir, sobre b infinito por la raíz de 2 sobre el coeficiente de fricción. Como puede observarse, el espesor de la subcapa laminar es independiente de la longitud X, es decir, es una subcapa laminar constante en cuanto a su espesor, y el valor de K', por ejemplo, en el caso de tuberías, va a ser utilizado en el capítulo correspondiente a cálculo de conductos. ¿Qué pasa ahora cuando el obstáculo no es una placa plana, sino que es un obstáculo, realmente, un obstáculo de forma cualquiera? En este caso, por ejemplo, un obstáculo de tipo cilíndrico, en el cual nosotros tenemos el desarrollo de la capa límite, delta, en la parte superior y en la parte inferior de la figura. Tiene una primer parte, la capa límite laminar, y luego, como se había visto en el caso de la placa, se aparece la capa límite turbulenta si el flujo tiene un número de reinos suficiente, tomando en cuenta la velocidad infinito. A partir del punto de estancamiento, que es el punto donde la velocidad se anula en la parte frontal del obstáculo, la capa límite entonces se desarrolla, y se desarrolla hacia las dos partes, hacia la parte superior y hacia la parte inferior, creciendo, como es obvio, el valor de delta. Primero laminar y luego turbulento. Por supuesto que los cálculos de capa límite sobre obstáculos de cualquier tipo son mucho más complejos que los de una placa plana, porque delta depende de la forma del cuerpo y de los gradientes de presión que se van produciendo a lo largo del flujo sobre la superficie. Ese gradiente nosotros lo habíamos supuesto, lo reiteramos ahora, nulo para el caso de la placa plana. Pero en el fluido libre, en este caso, nosotros tendríamos que se va cumpliendo para una línea de corriente el teorema de Bernoulli, y sería gamma z más p más un medio de ρ cuadrado igual a constante. Si nosotros derivamos esta expresión a lo largo de la línea de corriente, se tendría que gamma por dz ds más dp a ds más ρ por b por dB a ds es igual a 0. Y si el movimiento se desarrolla en un plano horizontal, es decir, que dz es igual a 0, nosotros tendríamos dP a ds más ρb por dB a ds igual a 0.
Supongamos ahora que la velocidad aumenta en el sentido del escurrimiento, con lo cual la derivada de B respecto de S sería positiva. Y de la expresión diferencial de Bernoulli surgiría inevitablemente que la variación de la presión en la dirección del movimiento sería negativa. Con lo cual la presión disminuye a lo largo del escurrimiento. Si el fluido tiende a escurrir a lo largo del borde sólido, esa diferencia negativa de presión lo ayudará a escurrir más fácilmente a lo largo del borde sólido. Por lo tanto, el espesor de la capa límite aumentará menos rápidamente que en el caso de la placa plana. Ahora supongamos el caso contrario, en el cual la velocidad disminuye en el sentido del escurrimiento y en consecuencia la derivada de P respecto de S resulta positiva. En ese caso, la capa límite se desarrolla de modo tal que el escurrimiento la hace aumentar menos rápidamente que en el caso de una placa plana. Si el gradiente de presión positivo es muy grande, puede producirse en la capa límite un escurrimiento opuesto a la dirección de la velocidad. Veamos en la figura inferior, a la derecha, tenemos el punto D. Ese punto D, que se marca en el borde sólido, es un punto en el cual a partir de él, el fenómeno que se produce allí es un punto de separación. Y se dice que el fluido, a partir del punto D, presenta separación respecto del borde sólido. Entonces, en esa zona, a partir del punto de separación, la capa límite como concepto pierde todo su valor y la velocidad no se mantiene allí paralela a la pared. Este es el fenómeno de separación de la capa límite y es uno de los fenómenos importantes desde el punto de vista conceptual en la hidráulica básica. Si el gradiente de presiones es positivo, las partículas entonces fuera de la capa límite van perdiendo la velocidad de acuerdo con, como vimos recién, con el teorema de Bernoulli. Pero en el interior de la capa límite, la energía cinética en realidad se va consumiendo por el roce y las partículas no tienen suficiente velocidad para remontar el incremento de presión. Piensen que estamos en una capa viscosa. Su movimiento entonces puede llegar a anularse y hasta posteriormente producirse en sentido inverso para poder mantener, obviamente, la condición de continuidad. Cuando hay separación, a partir del punto D de la figura, se observa que ese movimiento de retroceso provoca torbellinos cuyas dimensiones pueden ser crecientes y finalmente se apartan las velocidades positivas de la pared. La separación puede ocurrir tanto en régimen laminar como en régimen turbulento. De todas formas, cualquiera de los dos casos, su aparición modifica completamente el campo general de escurrimiento aguas abajo del obstáculo. Es importante tener en cuenta que la repartición de presiones sufre un gran cambio y se forma entonces lo que se denomina una estela. La capa límite en una placa plana presenta presión constante en todo el campo del escurrimiento. Luego, fuera de la capa límite, la velocidad permanece constante y lo mismo vale para la presión, porque allí es válida la ecuación de Bernoulli para un fluido perfecto, sin viscosidad.
En este caso, derivada de P respecto de S igual a 0 en la capa límite, el efecto de separación no puede tener lugar. Es decir, la placa plana no puede tener separación. En la teoría de los fluidos perfectos, las fronteras del escurrimiento son líneas de corriente límite. Y el fluido sigue siempre las paredes, sin separación posible, porque el fluido es no viscoso. Entonces, no cumple con la condición de que la velocidad junto al borde sólido tiene que ser igual a la del borde. Y por lo tanto, es capaz de fluir a lo largo de ese borde. Sin embargo, la repotencial de corriente podría indicar en el fluido, aunque sea real, la presencia posible de separación, y es en donde se alcance a ver que de P a DS va a ser positivo, es decir, donde las líneas de corriente se aparten de las fronteras. Puede ver en la figura, en el fluido perfecto y cómo sería en el fluido real. En las partes donde se ve que efectivamente las velocidades van a tener una disminución, es importante, esos lugares son los que generarían evidentemente las zonas de separación. En régimen laminar es posible calcular la posición del punto de separación porque ella corresponde a una repartición de velocidades que sale normal a la pared, es decir, justo donde du a di sea igual a 0. Por lo tanto, allí habrá tau 0 igual a 0. Según algunos autores, la capa límite laminar se despega para un factor de forma que hemos definido al principio de la clase, h asterisco igual a d asterisco sobre tita asterisco, así definíamos el factor de forma, del orden de 4. Ahora, si la capa límite es turbulenta, no es posible calcular el punto de separación. Se sabe, a pesar de ello, que la capa límite turbulenta se despega con menos facilidad, menos bruscamente que la capa límite laminar. En los cálculos se estima que puede estar con un factor de forma de 1,8 a 2,6 y a los efectos prácticos se puede usar, o se suele usar más bien, h asterisco igual a 2. En el caso de tubos cilíndricos de sección circular, como van a ver seguramente en cálculo de tuberías, el tubo se considera que está aguas abajo de un recipiente en este caso y por lo tanto tiene una embocadura al conducto que es una embocadura de tipo hidrodinámica y abocinado el ingreso, ¿no? De manera tal que el número de Reynolds, si es menor que 2200, la capa límite crecerá con la distancia sin perturbaciones hasta llegar hasta el eje del tubo. ¿Por qué? Y porque en realidad, si el régimen es laminar, toda la capa límite se ha desarrollado totalmente hasta el centro. No importa el valor de x0, no tiene ninguna importancia recordarlo. Lo que sí es importante es saber que se desarrolla hasta el eje del tubo. Y entonces la sección tiene un perfil de velocidades que es totalmente parabólico. O sea, es un paraboloide de revolución, como ya lo han visto en movimiento laminar. El número de Reynolds es mayor que el valor crítico, entonces las perturbaciones se amplifican, va a aparecer una zona de transición y luego la capa límite se hace turbulenta y se mantiene contra la pared. La subcapa laminar contiene con su espesor constante delta prima. Hay, como se ve en la figura, el primer tramo de capa límite laminar, luego una zona de transición, finalmente la capa límite turbulenta y que se da para x0 sobre d mayor de 50, digamos, esa relación ya definitiva, y en la zona de régimen turbulento, la distribución de velocidades
es logarítmica, ¿no? Mientras que ya ahí alcanza la forma definitiva. Pero la subcapa laminar, ya vimos que delta prima era una constante sobre la raíz de tau 0 sobre ρ. Para ella, Nicurat se propone una expresión experimental con 11,6, de manera que D' sería 11,6 nu sobre la raíz de tau 0 sobre ρ. Pero eso lo van a ver seguramente en el cálculo de conductos. Con este dibujo un poco infantil, veríamos que cómo se desarrolla la capa límite en un escurrimiento de superficie libre. Aquí tomamos uno que es bastante convencional, que sería en la cresta de un vertedero de gran altura, en la cual prácticamente se comienza el flujo como realmente irrotacional y se desarrolla la capa límite a partir de la cresta del vertedero. Allí tendríamos una capa límite que viene dada con una expresión que funciona ahora de la rugosidad del piso, digamos así, del fondo del canal de fuerte pendiente, que se viene dado por un valor que es la rugosidad relativa, K, una rugosidad equivalente. Y nos quedaría entonces la expresión de delta sobre x igual a 0,024 sobre x sobre k a la 0,13. Bueno, con esto quedaríamos más o menos completa nuestra introducción al concepto de la capa límite.